Bien, hermanos y amigos, vamos a continuar este domingo con la consideración del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Esta ya es la clase 52, quiere decir que si contabilizáramos únicamente los domingos, tendríamos ya un año de estudiar este catecismo y creo que debe ser de gran aprovechamiento para nosotros si lo escuchamos con atención y además repasamos más en nuestras casas, porque aquí hemos abordado en muchísima doctrina. Y cuando pienso en estas cosas, hermanos, de cómo el Señor nos permite estudiar su palabra de esta manera también, debemos de reconocer que si alguien entre nosotros que ha estado continuamente escuchando estas instrucciones a través de este catecismo todavía tiene deficiencias en doctrina, es porque realmente no está escuchando como debe escuchar, porque aquí hemos hablado de vastas doctrinas, del pecado, de la depravación, de la ley, del evangelio, de la justificación, de las ordenanzas, y ahora estamos abordando los 10 mandamientos dentro de este catecismo, y esta mañana vamos a estar considerando el sexto mandamiento: no matarás. Pero en esta clase lo vamos a hacer diferente. Este mandamiento puede dar para muchísimas lecciones abordando el mandato o la prohibición que está allí de no matar, y posteriormente considerando el aspecto positivo que también nos señala el mandamiento. Lo contrario a no matar es el preservar la vida o el bien de los demás. Pero lo vamos a hacer en una lección, espero que nos dé tiempo. Van a haber algunos versículos que vamos a tocar así muy rápidamente, pero creo que será muy claro que al tocar el aspecto de la prohibición, sobre todo, puede ser muy claro para nosotros entender entonces el deber de preservar la vida y buscar el bien de todas las demás personas. Y lo que vamos a hacer es que voy a leer todas las preguntas del catecismo que tratan con el sexto mandamiento y después vamos a entrar en la consideración del mismo. Bien, la pregunta 122 del catecismo dice así: ¿cuál es el sexto mandamiento? Y este lo tenemos en Éxodo 20:13. Dice: no matarás. Este es el sexto mandamiento, así de claro, así de sencillo: no matarás. Pero como sucede con los demás mandamientos, hay quienes reducen la ley de Dios simplemente a lo literal. Entonces alguien podría decir: bueno, mientras mis manos no derramen sangre, entonces yo no he matado a nadie. Vamos a observar en este estudio que eso no es así, que de hecho el mismo Señor Jesucristo con su enseñanza, Él muestra que hay muchísimas formas de cometer asesinato, de ser homicidas, sin literalmente que nuestras manos derramen sangre de otros. Esto lo reflejan de hecho las demás preguntas del catecismo. Pregunta 123. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? Respuesta: exige que ni en pensamiento, ni en actitud, ni mucho menos en acción, desacredite, odie, haga daño o mate a mi prójimo, ya sea que lo haga yo mismo o por medio de otro, sino que arroje de mí todo deseo de venganza. Además, exige que no me lastime a mí mismo, ni me ponga en peligro alguno yo mismo deliberadamente. Por lo tanto, Dios también ha armado a las autoridades civiles con la espada para que no se cometa asesinato. Entonces miren cómo aquí esta pregunta y su respuesta aborda la espiritualidad de este mandamiento. No es simplemente el hecho de literalmente derramar sangre, sino que también habla de acciones que desacrediten, de odio, de hacer daño, o bien, como es lógico, el matar al prójimo. Pregunta 124. ¿No parece que este mandamiento prohíbe el asesinato solamente? Esto es para los que dicen que el sexto mandamiento simplemente impide el derramar sangre. Respuesta: al prohibir el asesinato, Dios nos enseña además que Él odia la raíz del asesinato, a saber, la ira, la envidia, el odio y el deseo de venganza, y que considera estos como asesinato. Y vamos a ver versículos sobre estas cosas. Entonces debemos entender, queridos hermanos y amigos, que el mandamiento no matarás
es muy amplio también como todos los demás mandamientos. No es el derramar sangre simplemente. Entra una cuestión del corazón, de nuestra actitud, de nuestros deseos, el hablar mal contra el prójimo, el destruir la reputación de otros, el quejarnos o el murmurar. Todo esto es parte de lo que Dios condena en este mandamiento de no matar. Y finalmente la pregunta 125 del Catecismo, que trata sobre el sexto mandamiento, dice así: ¿es suficiente entonces que no matemos a nadie de la manera mencionada anteriormente? Y aquí lo que el Catecismo nos muestra es el aspecto positivo del mandamiento. Respuesta: no es suficiente, porque cuando Dios condena la ira, la envidia y el odio, exige que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que practiquemos la humanidad, la clemencia, la cortesía, la paciencia y la misericordia hacia él, es decir, hacia el prójimo, y que apartemos de él todo aquello que le sea dañino, tanto como sea posible. En pocas palabras, debemos estar tan convencidos que no titubeemos en hacer el bien, incluso a nuestros enemigos. Entonces noten que esta pregunta y su respuesta lo que nos dice es: el mandamiento no solo prohíbe derramar sangre, prohíbe los deseos que pueden culminar en eso, la envidia, el odio, ¿verdad? El deseo de venganza en nuestras propias manos. Y entonces esta última pregunta nos dice, bueno, ¿es suficiente que nosotros nos abstengamos de esto? No, porque el mandamiento, la prohibición, tiene una parte contraria, que es el deber positivo. Si Dios nos pide que nos abstengamos de estas cosas, también nos manda a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Buscar el bien de los demás. Por eso habla aquí de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la regla del Señor es que nosotros debemos tratar a los demás como quisiéramos nosotros también ser tratados. O podríamos ponerlo también en las palabras de la siguiente manera: no debemos tratar a nadie como no nos gustaría a nosotros ser tratados. Este mandamiento lleva al principio entonces del amor, y sobre todo nos muestra de manera categórica que la vida humana tiene un valor maravilloso, precioso a los ojos de Dios. No matarás. Es preservar la vida, pero también el buen nombre de nuestro prójimo. Y vean que esto es del corazón también. Amar a nuestros enemigos, hacerle bien a ellos, aunque nos maltraten, aunque se burlen de nosotros, aunque nos lastimen con sus palabras o mientan sobre nosotros, debemos hacer bien a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, dice el Catecismo, sin titubear. Esto es a lo que nos lleva el sexto mandamiento cuando lo comprendemos como debe ser comprendido. Ahora, el sexto mandamiento se opone al deseo de hacer justicia con nuestras propias manos. Y eso pasa mucho en la sociedad. Ustedes han escuchado, han visto noticias, incluso en nuestro país son cosas que han ocurrido, que quizás un ladronzuelo allí en San José le robó la cartera a una mujer y vino toda la turba a perseguirlo, y cuando lo atrapan comienzan a golpearlo violentamente. Nosotros haremos mal si pensamos como el mundo piensa: qué bueno que le pasó eso. Es cierto que el ladrón merece un castigo, pero por eso la pregunta también del Catecismo nos decía que para eso Dios ha dado a la autoridad civil la espada. Hay personas que tienen esa facultad de ejercer justicia, de aplicar el juicio a aquellos que hacen mal. No somos nosotros los que tenemos que hacer esto. En casos como eso, ¿cuál es el correcto proceder? Tomar al ladrón y llevarlo ante las autoridades, pero no vengarnos nosotros mismos. Ahora, sería diferente si vienen a atacarnos y nosotros actuamos en defensa propia. Eso, como se dice aquí en Costa Rica, son otros 100 pesos. Hay facultad para defenderse, hay posibilidad. El cristiano, cuando mira un mandamiento como este, de no matar, que busca preservar la vida y no lastimar al prójimo, no quiere decir que está expuesto a que si alguien viene con un machete y quiere atacarlo y cortarlo en pedazos, usted se va a quedar allí y va a decir, no, es que Dios me prohíbe a mí defenderme. No, Dios no ha prohibido la defensa legítima
y personal. Podemos hacerlo. Es parte de lo que podemos ver incluso en la Sagrada Escritura. Pero el punto aquí, hermanos, no es actuar como en justicia personal, como decía la respuesta, con deseos de venganza. Para eso hay personas facultadas por el Señor para esto. Ahora, este mandamiento nos prohíbe dañar a nuestro prójimo, como les dije antes, en su reputación. Pero también podríamos hablar aquí de cualquier daño psicológico con palabras hirientes. Hoy en día es muy dada esta moda de la palabra bullying. Yo no tengo nada contra que la gente hable eso, pero sí hay un pecado allí. Ahora es que le quieren llamar bullying a todo, pero hay un pecado allí. Si nosotros nos burlamos de los defectos físicos de otras personas o de sus capacidades, hermanos, esto es transgredir la espiritualidad del sexto mandamiento. Vamos a ver también parte de esto. Pero el punto aquí, hermanos, es que nosotros debemos reconocer que a los ojos de Dios, tanto el derramar sangre, que es algo muy aborrecible a los ojos de Dios, pero no es lo único que Dios aborrece. El calumniar a otros, Dios lo aborrece sobremanera. El envidiar, Dios lo aborrece sobremanera. ¿Por qué? Porque todas las cosas, hablando de la envidia, todas las cosas, los dones que alguien puede tener, los da Dios. Y Él reparte como Él quiere. A Él nadie le puede decir, ¿por qué usted hace las cosas así? ¿Por qué yo no tengo esto y los demás tienen esto? ¿Por qué yo no tengo estas capacidades y los demás tienen estas capacidades? Es Dios el que da como Él quiere. Y albergar en nuestros corazones, que tienen que ser para la gloria de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios, que tienen que ser para su adoración, y malgastar nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestro trabajo, porque requiere trabajo pensar mal de los demás. Es malgastar el tiempo también. Esto es aborrecible a los ojos de Dios. Y todo esto es lo que debemos reconocer a partir del sexto mandamiento: no matarás. Y por eso en esta lección vamos a hablar acerca de la gravedad del pecado del asesinato, del matar en todas sus formas, pero también de las diferentes maneras en las que nosotros cometemos este pecado. Ahora, ¿por qué razón el asesinato es algo tan grave? Bueno, podemos afirmar lo siguiente: porque derramar la sangre de otro es aborrecer a Dios mismo, es menospreciar a Dios. Génesis 9:6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y aquí nos muestra la razón del por qué esto es así. Si usted no ha entendido bien este texto es lo que comúnmente se conoce como la pena de muerte. Eso es bíblico. Hay gente que cree que los cristianos no deberían aprobar la pena de muerte. ¿Por qué no entienden la ley de Dios? Es Dios mismo el que instituyó esto y tiene una razón teológica centrada en Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si alguien asesina a otro de manera injusta, esa persona también debe morir. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso el hombre que mata a otro debe de morir, porque está menospreciando la imagen de Dios. Y vean qué cultura tenemos nosotros. Ahora las personas pretenden proteger la vida de los animales, pero matan a los bebés en el vientre. Parece ser que los animales ocupan un lugar más alto que el del hombre. Dios dice, eso no es así. De toda la creación de Dios, el único ser viviente que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue el hombre. Nada más. Y el hombre por eso tiene ese lugar privilegiado y por eso a los ojos de Dios la vida del hombre es tan preciosa, porque Él es el autor de la vida y Él es el que la puede quitar también, salvo casos como estos, en donde Dios pone a los hombres también a aplicar justicia, a algunos hombres facultados para esto, para que maten a aquellos que matan a otros de manera injusta. Además, hermanos y amigos, el homicidio, el asesinato es un pecado horrible porque es diabólico. Oigan bien, esto es diabólico, procede de Satanás mismo. Juan 8:44 dijo el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que cuando una persona quebranta el sexto mandamiento, se hace más semejante a Satanás que a Dios mismo, porque Satanás ha sido homicida desde el principio. Ahora piense usted esto. Jesús está hablando de que Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿Ha leído usted un pasaje en la Escritura donde Satanás haya derramado literalmente la sangre de otros? ¿Podrá encontrar usted un texto así? No literalmente, pero ha llevado a la muerte espiritual a los hombres. La serpiente en el Edén ha engañado a muchos para que no conozcan la verdad de Jesús. Y por eso el diablo es homicida. Vean cómo el mismo Jesús aplica el mandamiento más allá de la parte literal. Además, esto es grave, es aborrecible a los ojos de Dios, porque significa que usamos las capacidades que tenemos, incluso podríamos decir nuestros miembros, no para la gloria de Dios, sino para el pecado. Santiago 3, versículos 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué perverso es, hermanos y amigos, que la facultad preciosa del habla que Dios nos ha dado, el poder comunicarnos con palabras que podamos comprender, y qué deleitosa es la comunión unos con otros. Qué perverso es que nosotros usemos esa facultad tan maravillosa que Dios nos ha dado, que es para hacer bien al prójimo, para edificar a los demás con palabras llenas de gracia, para traer consolación, para predicar el Evangelio de Cristo, que nosotros tomemos esa facultad preciosa para traer muerte, para traer destrucción, para traer pecado, maltratando a otros, con mentiras, con chismes, con palabras hirientes. ¿No es acaso perverso entonces utilizar las facultades que Dios nos dio para esto? Muchos toman la facultad que tienen para caminar. Dios nos ha dado 2 pies para caminar, y con sus pies se mueven presurosos al mal, al pecado, pero sus pies son muy cansados para dar testimonio de Cristo. Esto pasa en las iglesias también. Muy cansado de salir por las calles a predicar, pegarse una caminada bajo el sol es muy cansado, pero no es cansado usar los mismos pies para ir a otro lugar a pecar o a hablar pecado. Esto es perverso a los ojos de Dios. Cuando todo nuestro ser, alma y cuerpo debe rendirse en gloria al Señor, lo usamos más bien para algo opuesto, para no darle gloria a Dios, para manchar su nombre y para maltratar al prójimo, que Santiago nos recuerda, fue hecho a la semejanza de Dios. Es que no podemos separar esta realidad. Todas las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios, y esto merece respeto. Ahora, hermanos, consideremos textos que nos muestran que Dios aborrece también aquello que es la raíz del pecado. Veamos un texto que es bastante claro, Proverbios 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Noten ustedes cómo los ojos altivos, la lengua mentirosa, pensamientos inicuos, pies que corren al mal, y las mentiras, el hablar falso testimonio y traer división entre los hermanos, está ligado allí al homicidio. Y todas estas cosas son las que llevan justamente al asesinato. Nadie se despierta un día
diciendo sin ninguna razón, voy a matar a personas. Todavía esas historias o esas noticias que usted ve en Estados Unidos de personas que van a matar a otros, hay razones que hay en su corazón del por qué toman esa actitud. Hay cosas, hay pecados que se acumulan, la mente está golpeada, Satanás toma lugar allí, pero ahí hay odio, hay rencor, hay frustraciones, hay depresiones, hay un montón de cosas pecaminosas que se encierran en el corazón de esas personas. Nadie simplemente llega a matar a otro porque sí, lo quise hacer. Y todas estas cosas son las que el mandamiento de Dios restringe. Tenemos que frenar esto. Tal vez nosotros nos creemos muy inteligentes, muy capaces. Y puede ser que en la gracia de Dios, sobre todo siendo cristianos, en la gracia de Dios, podemos esperar que el Espíritu Santo nos refrene de un pecado tan grave como el llegar a derramar sangre, literalmente. Pero seríamos muy ingenuos si no cortamos el pecado desde la raíz. Si desde que suben a nuestra mente pensamientos envidiosos, deseos de traer división en la familia, en la iglesia, seríamos ingenuos si pensamos que eso se va a quedar allí, que eso no es nada. Y a veces el engaño es tan grande que las personas dicen, estoy hablando la verdad. Sí, pero la verdad debe hablarse en amor y con prudencia. Debemos pensar cuáles serán las consecuencias de lo que vamos a decir. Y no es que no debamos hablar la verdad, pero hay formas de hablar la verdad y momentos de hablar la verdad, así como la Escritura nos dice que hay un momento para hablar y un momento para callar. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y aquí Proverbios nos muestra esta realidad. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Lengua mentirosa, ojos altivos, falsos testigos, sembrar discordia entre los hermanos. Y nosotros, aún siendo cristianos, podemos cometer estos pecados que son aborrecibles a los ojos de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces, piénselo usted de manera sincera, cuántas veces nos hemos arrepentido cuando hemos murmurado de otro? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido porque algún comentario nuestro causó un mal en el corazón de la persona a la cual le comentamos o trajo algún conflicto en medio de la iglesia? Probablemente es muy poco, quizás lo que nos hemos arrepentido de eso. Y es porque no vemos la Biblia como debe verse. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Debemos entender que el pecado es maligno en todas sus formas. Y estas cosas que nos dice Proverbios, de manera clara nos dice, son aborrecibles a los ojos de Dios. En Éxodo 21, del 12 al 32, nosotros también podemos ver, pero eso no lo voy a leer, es un texto largo, pero ustedes pueden ver ahí después en sus casas, al repasar esta lección, el montón de señalamientos que se hacen allí para evitar deseos de venganza, mostrar las formas también en que sí se puede matar a otras personas por causas justas. Y hay varios ejemplos que podemos traer a aplicación para nosotros, pero hay mucho material hoy, hermanos, y no podemos verlo. Ahora, más adelante, voy a tocar unos versículos de allí. Mateo 5, 21 al 22. Este es un texto que de manera muy clara también nos presenta el mismo Jesús, mostrándonos la espiritualidad de este mandamiento. Dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, no está trayendo Jesús una nueva ley, está dando la interpretación correcta del mandamiento, no matarás. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hagamos la conexión. Jesús dice, se les enseñó que el que mata es culpable de juicio. Y está bien, el que mata es culpable de juicio. El problema es que los maestros de la ley de aquel entonces sostenían solo lo literal de la ley. Era simplemente el derramar sangre, literalmente el derramar sangre. Pero Jesús dice, no solamente el mandamiento nos prohíbe derramar sangre, nos prohíbe pensamientos inicuos, pensamientos malvados contra los demás, la actitud, la ira, emociones fuertes contra otros. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Podemos ver entonces que el mandamiento no es simplemente tan pequeñito para prohibir el asesinato literal, y nosotros debemos cuidarnos de todas las formas que hay de cometer homicidio según la espiritualidad del sexto mandamiento. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las diferentes formas en las que se transgrede el sexto mandamiento? Bueno, el asesinato literal es muy claro. Génesis 4:8 tenemos un ejemplo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto es claro. Esta es la letra de la ley. Pero observemos otras formas también de cometer el asesinato. Bueno, hay otra forma literal también que tiene que ver con el suicidio. El suicidio es un quebrantamiento al sexto mandamiento: no matarás. La persona que se suicida se lastima a sí misma, se mata a sí misma. Eso es lo que se conoce como suicidio. Hechos 16, 27 al 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Se había dado un terremoto, un temblor, se abrió la prisión, y entonces este carcelero sabía que él iba a tener consecuencias si los presos huían, y por eso él iba a acabar con su vida, se iba a suicidar. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Noten que el suicidio es un mal, es una transgresión al sexto mandamiento. Y hermanos, yo debo decirles, no nos dejemos guiar simplemente por personas famosas que tienen sus criterios escriturales. Muchos de ustedes sabrán lo que sucedió años atrás con predicadores muy famosos, muy conocidos. Hay quienes piensan, y estoy hablando no de malos hermanos, estoy hablando de buenos hermanos, quienes sostienen que un verdadero cristiano puede cometer suicidio. Esto no se puede ver a la luz de la Escritura. No hay el ejemplo de un solo cristiano que se haya suicidado, y los ejemplos de las personas que acabaron con su propia vida son de impíos. Debemos tener mucho cuidado de cómo interpretamos la Escritura. Debemos tener cuidado de cómo entendemos también la doctrina calvinista, que es la doctrina bíblica. Porque nosotros decimos, el que es salvo es preservado por el Señor para siempre. Y decimos que los pecados que el Señor nos perdona son todos, pasados, presentes y futuros. Pero también el Señor ha puesto el arrepentimiento para la renovación espiritual en nuestra comunión con Él. Y aunque si bien es cierto, nadie podría asegurar que vamos a morir habiéndonos arrepentido de todos nuestros pecados, sin embargo, cuando alguien comete suicidio, hay un pecado deliberado contra la ley de Dios. Y la Escritura nos dice que Dios con la tentación nos muestra la salida. Y la Escritura nos dice que tenemos el Espíritu de Dios, que Él es nuestro consolador, que Él nos guía a toda verdad. Entonces, cuando alguien dice que un cristiano puede suicidarse e ir al cielo, esa persona está razonando filosóficamente, pero no escrituralmente. ¿Y saben qué quieren tomar algunos? Tenemos el caso de Sansón. Sansón se suicidó. Por un momento, vemos el ejemplo de Sansón, y Sansón no fue simplemente alguien, porque nosotros hablamos del suicidio, no de un sacrificio. Hablamos del suicidio como alguien que dice: esta vida está muy cruel, yo no puedo vivir así, estoy desesperanzado, mejor me quito la vida y me libro de los sufrimientos. Sansón no era ese tipo de persona. Eso es el suicidio. Y eso es lo que algunos creen que pueden hacer los verdaderos cristianos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo permitirá que alguien haga eso? Yo le puedo decir, ¿puede ser tentado un verdadero cristiano de esta manera? Sí. ¿Puede llegar al acto? Yo creo que no. El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, está allí para refrenar el mal. Y el caso de Sansón no fue un suicidio, fue un sacrificio. Cuando él dijo: muera yo, derribando las columnas de aquel lugar, lo que Sansón estaba diciendo: estoy dispuesto aún a morir yo, pero voy a acabar con los enemigos de Dios.
Fue un sacrificio, como el de Cristo en la cruz. ¿Quién se atrevería a decir que lo de Jesucristo fue un suicidio? Sí, Él tenía potestad para dar su vida, entregar su vida, y Él lo hizo, pero fue muerto a manos de otras personas. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces simplemente hay personas que lo que los demás dicen, porque son famosos, entonces eso es, pensemos escrituralmente. Y si no tenemos un solo ejemplo en la escritura para fundamentar que un cristiano en verdad puede cometer suicidio, vamos a tener una base que no es bíblica y que no da ninguna confianza. Ahora, pensemos en las implicaciones que esto tiene. Decirle a una persona que está, porque esto sucedió con uno de esos pastores famosos que fue demandado, una persona que está en depresiones, batallando con esto, y que esta persona escuche, si alguien se suicida y es cristiano, va al cielo. Cuando el consejo de la palabra de Dios es confía en Cristo, mira su gracia, mira su belleza, mira su perdón, mira su amor, mira su plenitud, porque Él lo llena todo en todo. Él es la esperanza de gloria. Hay implicaciones graves en esto. Otra forma de cometer homicidio es consintiendo con la muerte de otros. Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Este es el apóstol Pablo. Consentía con la muerte de Esteban. No fue quizás el que derramó la sangre, pero estaba allí y lo asentía. También quería eso, lo aprobaba. Esto es cometer o transgredir más bien el sexto mandamiento. Una forma de cometer infracción ante el sexto mandamiento es no impidiendo la muerte de otro cuando está en nuestras manos el evitarlo. Juan 19:10. Miren qué insensato Pilato. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Esto es a Jesús. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora, ¿qué pasó en esa historia? Pilato no pudo encontrar ningún mal en Jesús. Y sin embargo, él creía que se podía zafar teniendo la autoridad, como él mismo lo declaró, tengo la autoridad para soltarte. Y la escritura nos muestra que él no halló ningún mal, pero él tuvo miedo de la turba judía. Y entonces entregó a Jesús a la muerte. ¿Pero qué hizo él antes? Como ningún mal he hallado en él, dijo Pilato, mandó a traer un plato, se lavó las manos. Con ese simbolismo, según él, ya estaba libre de la sangre de Cristo. Esto no es así. Si tenemos el poder para evitar la muerte de un inocente, debemos evitarlo. De lo contrario, seremos culpables de pecar contra el sexto mandamiento. Otra forma en la que se transgrede el sexto mandamiento es aborreciendo al prójimo. Por eso veíamos en la última pregunta y la respuesta del catecismo el asunto de amar al prójimo. Si amamos al prójimo, cumplimos el sexto mandamiento y toda la ley, de hecho. Pero si aborrecemos al prójimo, quebrantamos toda la ley, quebrantamos el sexto mandamiento. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vean que es muy clara la Biblia. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hablando hirientemente es otra forma en la que transgredimos este mandamiento. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué pensaría usted que va a pasar si alguien viene con una espada contra usted? ¿Qué le va a pasar? ¿Lo va a cortar? Le va a hacer un daño enorme, porque la espada es filosa y corta. Dice la Escritura que nuestras palabras pueden ser como espadas que hieren, mas la lengua de los sabios es medicina. Varones, esposos, ¿cuántas veces hemos sido hirientes con nuestras mujeres, con nuestras esposas? Esto es transgredir el sexto mandamiento. El hombre bíblico
no anda majando a su esposa, no anda humillándola, es conforme a Cristo, el liderazgo de Cristo, con sabiduría se dirige a ella. Hay esposos quejosos en el hogar, la esposa no lava bien, no cocina bien, no plancha bien, no barre bien, no limpia bien, no hace nada bien, pero el problema está principalmente en el hombre. Y creen ellos que esto da facultad para maltratar a sus esposas. Pero la Escritura nos dice que debemos tratarlas como a vaso más frágil, con ternura, con delicadeza. Porque si somos cristianos, además ella es hermana en Cristo. Y no trataríamos a un hermano o hermana en Cristo quizás como si nos atreveríamos a tratar a nuestro cónyuge. Y esto es pecaminoso a los ojos de Dios. De la misma manera, ¿cómo nos dirigimos a nuestros hijos? O los que tienen personal a cargo en un trabajo, ¿cómo se dirigen a sus empleados o a sus subalternos? Hay personas que piensan que pueden tratarlos así, como se dice aquí en Costa Rica comúnmente, como a la patada. Esto no es así, porque herir con las palabras es una forma de transgredir el sexto mandamiento. La espada mata y nuestra lengua mata. Así lo muestra la Escritura. También quebrantamos esta ley desposeyendo a otros de las cosas necesarias para el sustento. Deuteronomio 24:6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Si usted no está familiarizado con esto, sepa que la muela del molino se refería a unas piedras o a unos tucos que usaban, era una herramienta de trabajo para moler. Y lo que la Escritura nos dice es que quitarle a alguien aquella herramienta que es para traer el sustento para su casa, para él y para su familia, esto es un pecado grave. Sería tomar en prenda la vida del hombre, es decir, sería matarlo. Ser culpables del sexto mandamiento. Yo de verdad no entiendo cómo hay personas que dicen ser cristianas y son prestamistas. Intereses altísimos, usura terrible, y no tienen reparo en simplemente quitar aquellas cosas necesarias para la protección de la vida de otros. Esto no es, a mi criterio, esto no es compatible con el cristianismo, hermanos. Por eso una de las cosas que nosotros debemos saber es que si tenemos los medios, si el Señor nos ha prosperado y alguien necesita, todavía incluso antes de prestar, es mejor hacerlo sin interés. Y aún mejor, regalarlo, donarlo, porque esto es lo que deberíamos hacer, con amor por aquellos que están en necesidad. Otra manera de quebrantar el sexto mandamiento es chismeando o chismorreando. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No hay campo para los chismosos en el reino del Señor, hermanos. No hay campo para los chismosos. Y aquí en el contexto de este pasaje es algo particular también. Por eso está relacionado a no atentarás contra la vida de tu prójimo. La razón es que cuando hay chisme, ¿saben qué hay también con el chisme? Mentiras. Hay falsos testimonios con el chisme. Porque es como se dice comúnmente un teléfono chocho, ¿verdad? Se dijo algo que ya de por sí es pecado andar chismeando, y ese algo fue a los oídos de otro, y este otro le agregó más, o entendió mal, o a propósito le quiso agregar más, y así se fue dando el chisme. Y en este contexto lo que sucedía era que podían involucrar a las personas en actos falsos, al punto de que si los involucraban en alguna cuestión que la ley de Dios juzgaba que debía morir, entonces esa persona iba a morir por chismes. El chismear, hermanos, es grave a los ojos de Dios. Nosotros no podemos decir, no, es que son cosas que pasan. Ay, es que pastor, vieras que yo no chismorreo. Yo los que comento de la vida de los hermanos porque me preocupan mucho. Me preocupa su vida espiritual, pastor. Chismoso o chismosa. Eso es todo. Si a usted le preocupa la vida espiritual de alguien, usted va con esa persona conforme a la regla de la Escritura y habla con esa persona y le pregunta, le consulta, le aconseja si tiene que aconsejar.
pero no es andar ventilando las cosas con los demás. Miren lo que dice Peter Masters, qué apropiado respecto a esto. Dice él: la próxima vez que veamos a una persona que estropea la paz, la armonía y el testimonio de una congregación, tengamos claro que tal persona está cometiendo pecados bajo la categoría del homicidio y del odio. Recuerden qué cosa aborrecía Jehová: el traer discordia entre los hermanos. Esto lo provoca el chisme. Una forma de transgredir también esta ley es airándonos pecaminosamente. Génesis 49, del 5 al 6. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, en su ira desmedida, mataron hombres, y en su temeridad desjarretearon toros. ¿Cuántos casos ha visto usted en las noticias de personas que en un momento reventaron o explotaron de ira y tomaron cualquier cosa que tenían en su mano y golpearon a otro hasta matarlo? O un solo golpe lo mataron. Por eso el mandamiento, o lo que Dios quiere, es que nosotros cortemos también la raíz del asesinato literal. Porque cuando hay ira en nosotros, esa ira desmedida nos lleva a cometer actos que de otro modo no cometeríamos. ¿Y cuántas personas ya se han arrepentido en prisión porque en esa explosión de ira mataron a alguien? Y después, encerrados, ya entonces dicen: ¿por qué cometí tal acción? Y pensando claro, dirían: nunca habría llegado a cometer eso si hubiese estado en mis cabales. Debemos tener mucho cuidado con la ira. Es más, deberíamos apartarnos de todas aquellas personas que están airadas. Eso es lo prudente. Envidiando es otra forma en la que quebrantamos este mandamiento. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia trae dolor, trae amargura, trae insatisfacción y trae queja contra Dios, que es el que en su soberanía nos concede estar en las circunstancias en las que nosotros estamos. El puritano Thomas Watson, en su libro Los 10 Mandamientos, dice lo siguiente: la envidia es un pecado que quebranta las dos tablas de la ley al mismo tiempo. Comienza con un descontento contra Dios y acaba en el daño que se hace contra el hombre, tal como vemos en Caín, Génesis 4, versículos 6 y 8. El envidioso Caín estaba descontento en primer lugar con Dios, con lo que quebrantó la primera tabla, y luego se enfadó con su hermano y lo mató, quebrantando así la segunda. A veces la ira es pasajera, como la llama que se prende en una paja y se apaga enseguida. Sin embargo, la envidia tiene raíces profundas y no calmará su sed sin sangre. Y cita Proverbios 27:4. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿En qué grave es la envidia, hermanos y amigos? Y tenemos que acabar con esto cuando lo veamos en nuestro corazón, de raíz, acabar con el pecado, mortificar el pecado. Otra manera en la que quebrantamos el sexto mandamiento es enseñando falsas doctrinas. Las personas no se percatan de esto y van a congregaciones donde la palabra de Dios es tergiversada, a lugares donde se enseña toda clase de error. Y a veces algunos incluso pueden reconocer que hay cosas que no están bien. Pero ¿saben qué dicen muchas veces? Es que la iglesia que me queda cerca de la casa. Pero si esas personas tuvieran una enfermedad o requiriesen una cirugía pronta, no les importa ir al mejor hospital y manejar o recorrer horas para llegar a ese lugar. Pero no entienden la necesidad de que sus almas reciban la palabra de Dios verdadera, pura, sin diluir, sin mezcla. Lo que hoy en día se conoce con el nombre de iglesia es un matadero, hermanos y amigos. Es una carnicería espiritual, donde hombres perversos, llenos de concupiscencia, de lujurias, deseosos de lucrar con la fe, asesinan espiritualmente a muchos
Pero esos muchos no son pobrecitos, son igualmente culpables, porque tienen la palabra de Dios y aún así no la rechazan o no la siguen. El predicar falsas doctrinas mata y es ser culpable del sexto mandamiento. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vean cómo se habla de herejías destructoras, herejías que matan, falsedades que condenan. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos bien en qué congregación, valga la redundancia, nos vamos a congregar, de qué iglesia formaremos parte. Ahora, ¿cuál es el gran deber del sexto mandamiento? Es la preservación de la vida, la protección y la preservación de la vida. Proverbios 24, versículos 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Lo que sucede aquí es que tenemos el mandamiento de librar a aquellos inocentes que son puestos para la muerte, salvar a los que están en peligro de muerte, pero como les decía antes, ahora se asesinan a los bebés, se asesinan, y las falsas enseñanzas de este mundo dicen que la mujer decide sobre su cuerpo, como que si muriese ella también cuando matan al bebé. Eso no es así. Nadie puede decir, es que no sabía que había vida allí. Y de hecho aquí el contexto es gente que falsamente dice no sabía. Esto es lo que pasa aquí. Nosotros no nos podemos hacer los locos cuando podemos preservar la vida de otras personas. Dios lo mira absolutamente todo. Y cerraremos, hermanos, este estudio con un apéndice que me parece muy importante, porque algunos creen que hay contradicción en Dios, porque la ley de Dios dice no matarás, pero resulta ser que la Escritura muestra que Dios dio leyes para que algunas personas murieran, como leímos por ejemplo en Génesis capítulo 9, que el que derrama sangre, por el hombre su sangre también será derramada. Entonces algunos dicen, no, esto no es de Dios. Dios no existe o hay contradicción en la Biblia porque Dios prohíbe en su ley el matar, pero Él tiene leyes que dan muerte a ciertas personas. O algunos dicen, o miren cómo en la historia de los israelitas, el pueblo hebreo, cómo fueron a hacer guerra con otras naciones y mataron a todas las demás naciones. Bueno, hermanos, nosotros debemos entender que el mandamiento no prohíbe todo acto de dar muerte. De hecho, en la Escritura, en el hebreo, hay palabras diferentes que se usan para referirse al homicidio y a quitar la vida de otras personas. Lo que el mandamiento prohíbe, hermanos y amigos, es matar con alevosía, con premeditación, con deseos, de manera calculada. Eso es lo que prohíbe el sexto mandamiento. No matar por deseo de venganza, no matar porque siento odio y quiero acabar con la vida de esta persona, no. Pero el mandamiento no prohíbe cualquier clase de muerte. Por eso es que la misma Biblia y el catecismo nos hablaba de que los gobernantes o la autoridad civil lleva la espada para castigar al malo. La espada, que es un símbolo de matar también. Eso es lo que pasa. Entonces, no es que cualquier acto sea constituido delante de Dios como una transgresión del sexto mandamiento. Génesis 9:6 vimos cómo Dios ordena más bien que se derrame la sangre de aquel que asesinó, pero el que derrama la sangre del que asesinó no es culpable de homicidio, porque no está acabando con la vida de un inocente, sino con alguien que ha pecado delante de Dios, y el Señor de toda la tierra dice, la paga es esta. Tampoco Dios culpa de homicidio a los que actúan en defensa propia. Podemos ver eso en Éxodo capítulo 21.
Miren lo que dice Éxodo 21, del 12 al 14. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Es decir, el que mata porque quiere matar a otro, ese morirá. Pero miren lo que dice el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, con premeditación, con deseo, de mi altar lo quitarás para que muera. Capítulo 22, versículos 2 al 3. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por hurto. Entonces miren cómo el Señor en su sabiduría nos dice que en la medida de lo posible hay que evitar el derramar sangre de otros, pero hay momentos o ocasiones en las que es permitido, como cuando alguien es culpable de homicidio. Pero si, por ejemplo, yo estoy defendiendo mi vida, alguien viene con un puñal o con una pistola y quiere asesinarme, y yo me defiendo, y en esa defensa, por defenderme, quito la vida de la otra persona, yo no soy culpable delante de Dios de homicidio. No soy culpable de transgredir el sexto mandamiento. Ahora bien, aquí es importante tratar de ver todos los posibles escenarios para que no se malinterprete. Si, por ejemplo, yo logro contener a ese asaltante o a ese homicida, lo logro contener, lo desarmo, supongamos que lo amarro o algo, pero a pesar de eso, ya estando él contenido, yo tomo la pistola que él andaba o mi propia pistola y lo mato porque me enojé por la acción que él cometió, ahí soy culpable de asesinato. ¿Por qué? Porque ya no había una razón de legítima defensa. Por eso vimos el texto que decía que si es de día y la persona ve al ladrón, sabe dónde está, sabe si está armado o no, entonces no es lógico que esa persona simplemente venga y le dispare y lo mate si no hay riesgo de su vida. Pero si es de noche es diferente. Ellos no tenían electricidad como nosotros, hermanos. Y la persona no va a cuestionarse de noche, no ve nada, ay, andará armado, no andará armado, mejor me fijo primero, ¿no? Si defiende lo que es suyo, su propiedad, sus cosas, su familia, y por causa de esta defensa el criminal es muerto, Dios no inculpa de asesinato. Y también Dios permite la defensa ante el ataque injusto de otros. En Nehemías 4, del 4 al 7, usted puede ver eso, cómo trabajaban en la edificación y con una mano trabajaban, con otra tenían sus espadas, porque habían enemigos que querían ir a arremeter contra el pueblo del Señor. Y había una defensa justa. Aquí en Costa Rica no tenemos ejército, pero si una nación viniese invasora simplemente a querer quitar nuestro territorio, hay una causa justa para que los habitantes de Costa Rica nos defendamos y vayamos a la guerra. Eso el Señor no lo prohíbe. Entonces, no es que haya contradicción en Dios, porque hay leyes que Él tiene en donde se va a derramar sangre de otros, pero cuando se derrama esa sangre, no es sangre inocente. Es sangre de personas culpables que no se sujetan a la ley del Señor. Entonces entendamos, hermanos, lo que el sexto mandamiento prohíbe, hablando del derramamiento de sangre, del asesinato, es aquel acto que se comete de manera calculada o premeditada, planeada, por decirlo así. Eso es lo que condena el sexto mandamiento y, como les dije antes también, el tratar de tomar la justicia en nuestras propias manos. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Si alguno tuviese preguntas puede acercarse y con gusto podemos hablar. Vamos a orar.